Buenos días. El día de hoy, Dios nos habla a través de Proverbios 4, 5 y 6. Y nos dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Vivimos en la era de la información, donde las noticias aparecen por teléfonos celulares y pueden hacerse estudios universitarios a través del internet. Pero hemos notado si nos ponemos atención, que aunque estamos rodeados de muchos conocimientos, no hay mucha sabiduría. La sabiduría que viene de Dios es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva del Señor y responder de acuerdo a los preceptos de las Sagradas Escrituras. No se puede descargar al instante esa capacidad, pero puede adquirirse con el tiempo. Dios nos dice que el tesoro más valioso es la sabiduría, y los creyentes necesitamos tener su perspectiva y sus preceptos para vivir conforme a Cristo. Por eso, adquirir sabiduría no es una sugerencia, sino un mandato. Un mandato que se convierte en la muestra de un camino para acercarnos a la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Pensemos en los relatos de la fiebre del oro del siglo XIX. La gente arriesgaba sus vidas con el solo propósito de conseguir riquezas. La sabiduría vale mucho más que una veta de ese precioso metal. Al comparar las dos, el Señor nos llama a buscar con pasión el conocimiento y el discernimiento divino. En Proverbios 8:17, la sabiduría es personificada y ella dice: yo amo a los que me aman y me hallan a los que temprano me buscan. Dios se ocupará de que los creyentes que busquen la sabiduría la alcancen. Además, cuando el deseo de nuestro corazón es algo que tiene valor duradero, recibimos un extra, recibimos prudencia, conocimiento y discreción. El hecho de conocer de la palabra de Dios y lo que Dios nos habla a través de su palabra, sin duda alguna es esa sabiduría con la cual nosotros nos debemos de manejar en nuestra vida diaria. Por eso en algún momento cuando en algún momento a mí me ha tocado ver que, por ejemplo, es muy criticada la cuestión de la iglesia, de la palabra de Dios, es porque el ser humano, porque las personas han quedado mal, porque hacen cosas que tal vez no están bien, que tal vez nada más simplemente hablan de religión, pero no tienen la sabiduría para poder vivir. No tienen esa inteligencia que Dios nos habla a través de este proverbio. Te invito a que leas Proverbios 4 completo y te darás cuenta de todas aquellas cosas en las cuales un padre, o si te pones a pensar, en más de una ocasión, nuestro padre, nuestra madre, o quien en algún momento nos haya dicho una palabra y nos dieran un buen consejo tal vez para lo que nuestros oídos escuchan, nos podremos dar cuenta que sucede como en alguna ocasión hemos visto, que al principio no nos importaba, y conforme vamos creciendo nos vamos dando cuenta que tiene mucho más valor
Esas palabras que tal vez lo que nos hemos pasado buscando toda la vida. Bienes materiales, un confort donde nuestro cuerpo esté a gusto. Pero cuando recordamos aquellas palabras que en algún momento alguien nos decía, tal vez decimos, ¿qué razón tenía? ¿Qué razón tenía mi papá? ¿Qué razón tenía mi mamá? ¿Qué razón tenían cuando en aquel momento me decían que no hiciera esto? Pero de algún modo eso ya pasó. El día de hoy te invito a que busques de la sabiduría de Dios a través de su palabra y que hagamos una diferencia cada uno de nosotros, porque si nos hemos dado cuenta de que hay mucho conocimiento allá afuera, mucha gente que busca cosas materiales, que podría buscar esas vetas de oro y de infinidad de cosas que te ofrece el mundo. Hagamos la diferencia cuando nosotros abramos nuestra Biblia. No es para volvernos religiosos, hay muchos religiosos, pero ¿cuántas personas realmente abrazan la sabiduría? ¿Cuántas personas realmente se dejan llevar por la sabiduría que Dios nos muestra a través de su palabra? Es aquí donde debemos de hacer la diferencia. Y sobre todo para nuestra propia vida, porque es aquí donde tal vez a la mayoría a lo mejor tal vez no le interese, tal vez por decirlo así, del modo en que vivas. Pero ¿a quién sí le interesa? A Dios. A Dios le interesa cómo vives. Y en consecuencia, la forma en cómo vives le interesa a los que te rodean. Así es de que el día de hoy, como cada mañana, Dios nos invita a que podamos abrir su palabra, aprender y sobre todas las cosas que podamos tener esa capacidad de poder razonar su palabra. ¿De qué forma te digo que razones su palabra? De que te des cuenta de que cuando la palabra te confronte a tu vida, te darás cuenta que lo que has hecho no ha sido sabio. Pero hay algo bien importante, que el día de hoy Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y de que su misericordia es nueva. Dice la palabra de Dios que su misericordia es nueva cada mañana, todos los días. Así es de que, ¿por qué no pedirle a Dios que haga ese reset a nuestra vida y que nos empecemos a interesar por lo que realmente vale? Vale la pena vivir, vale la pena ser valiente, esforzado y diferente. Y no te dejes llevar por aquellas personas que no han sido sabias, que simplemente son religiosas. Oremos. Señor, renueva cada día mi vocación de buscarte, estudiando y analizando las valiosas enseñanzas que nos muestra tu palabra, e intentando aplicar cada una de ellas en mi vida diaria. Sé que de esa forma podré hallar la valiosa sabiduría por la que nos guías y por la que me orientarás. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que el día de hoy tu misericordia es nueva. Gracias, Señor, por hablar a mi vida, hablar a mi corazón, porque sé, Señor, que estás buscando algo diferente para mí, y permite que yo pueda ver ese camino que tienes preparado para mí y para los que vienen detrás de mí. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.